Guayaquil jamás existieron y el nombre de la ciudad proviene de otro sitio. En relación a mi último video en el que decía precisamente que la leyenda de Guayaquil no es cierta y que Dora León descubrió de dónde proviene el nombre de Guayaquil, me di cuenta que había un montón de gente que en realidad no sabía sobre eso, así que vengo a contarles un poquito mientras me preparo para salir. Así que no se quejen, estoy tratando de optimizar el tiempo. Bueno, el asunto es que durante años la gente creía que la leyenda de Guayaquil era real, porque bueno, eso es lo que nos contaban incluso desde la oficialidad, ¿verdad? Desde los ministerios, desde el municipio, la prefectura. Entonces la gente pues estaba convencida de que esa leyenda era real. Sin embargo, por allá en los años 60 había una estudiante de historia que se fue a España porque quería conocer un poco más de la historia de Guayaquil. ¿Por qué a España? Porque allá están los archivos más grandes que hay sobre la época virreinal en el continente americano, los famosos archivos de Indias. Entonces, esta muchacha se llamaba Dora León, guayaquileña que amaba muchísimo a su ciudad, pero que sentía que había un montón de fallas en cómo se había contado la historia, sobre todo de la fundación de Guayaquil, de esta primera época de la ciudad. Así que Dora León, me puse muchísima crema, así que Dora León, entre los 65 y el 75 del siglo XX, empezó a investigar en los archivos de Indias y descubrió varias cosas que le habían dado una primera pista a los archivos de aquí del país, precisamente. De hecho, el libro de Cabildos de la ciudad de Quito del año 1535, en el que aparece el nombre del cacique Guayaquile y que es la primera pista que ella tuvo y por la que dijo, entonces la leyenda de Guayaquil que nos contaron no es tan cierta. Así que ahí tenemos a nuestra querida Dora dándolo todo en el archivo de Indias, allá en Sevilla. Y descubre algunos documentos en los que igualmente se menciona al cacique Guayaquile como la persona dueña de los territorios alrededor de la cuenca de lo que hoy conocemos como el río Guayas, que hay que decir que en un inicio no tenía ese nombre, sino el río de Guayaquil. Así que ahí hay otra coincidencia importante que también Dora León precisamente va encontrando en estas etapas. Pero nuevamente ahí tenemos una falla histórica, porque hasta ese momento se creía que Guayaquil venía de los huancavilcas, que tenía una gran relación con los huancavilcas, pero resulta que el cacique Guayaquile está en el territorio de lo que en ese momento se llamaba la cultura Milagro Quevedo, que hoy la conocemos como los chonos. Entonces, lo que sucede es que en realidad sobre la leyenda de Guayaquil no hay ninguna referencia antes del año 1936, tal como lo menciona el mismo cronista de la ciudad de Guayaquil, Melvin Hoyos. Entonces, estos son otras de las alarmas que también prendieron la perspicacia de Dora. Y dijo, bueno, tenemos que buscar la realidad detrás de eso. Así que, con todos los documentos que había encontrado, tanto en el libro de Cabildos de la ciudad de Quito como en el Archivo General de Indias, se dio cuenta que en realidad, y muy probablemente, la ciudad y el nombre de Guayaquil venían de este cacique Guayaquile. Es decir, la ciudad se llamaría Santiago de las tierras del cacique de Guayaquile. Ahí hay otras hipótesis que igualmente Dora León plantea, como que por ejemplo la ciudad de Santiago de Quito muy probablemente sería Santiago de Guayaquil y que fue movida, la ciudad que se había creado a orillas de la laguna de Colta en agosto de 1534 y que habría cambiado de nombre debido a que precisamente se asentó en las tierras del cacique Guayaquile, no en donde hoy es Guayaquil originalmente, porque sabrán a lo largo de algunos videos que he hecho igualmente sobre la fundación de Guayaquil que la ciudad tuvo un proceso fundacional súper accidentado y que el asentamiento donde hoy se encuentra Guayaquil es alrededor del cuarto o quinto, si no recuerdo y estoy mal, porque durante todas las anteriores habían sido atacados por los chonos en todos los lugares donde habían intentado asentarlo. Y uno de los primeros habría sido precisamente alrededor de las tierras del cacique Guayaquile, que en estos documentos que encontró Dora León aparecían con el nombre de La Culata. Y es entonces cuando Dora León regresa a Guayaquil a hablarles de la verdad. Y bueno, el asunto es que se dan cuenta que la leyenda de Guayaquil fue creada a inicios del siglo XX cuando buscaban un origen para el nombre de Guayaquil, y como no lo encontraron, pues se basaron en un documento más o menos del siglo XVIII en el que se nombraba a un cacique Guayas, muy probablemente el nombre del cacique Guayaquil deformado ya, y crearon y se inventaron una leyenda completamente nueva para tratar de entender o decirle a la gente de dónde venía el nombre de Guayaquil, por allá en el año 1936, como les digo. Entonces así nace la leyenda que mucha gente pensó que era verdad, y además como la frontera arqueológica entre los chonos y los huancavilcas se encuentra precisamente en Guayaquil, asumían entonces y decidieron ponerle que estos caciques eran huancavilcas. Pero Dora León llega y les dice,
Hold My Beer, sostén mi cerveza, en realidad no son huancavilcas, no son dos, no se llama Guayas, sino que es un cacique de los chonos llamado Guayaquile, es solo uno y mira, tengo los documentos para probarlo. Pero como vemos, las cosas no fueron fáciles para Dora porque a la final la gente no le creía tanto o optaron más bien por no creerle pese a las pruebas que tenía. Ya saben que en ese sentido la gente ecuatoriana tiende a ser bastante tradicionalista y no querían dejar esta leyenda de Guayaquil que durante tanto tiempo, aproximadamente unos 20-30 años para entonces, se había difundido. Se difundió, eso sí, en medios académicos, sin embargo, no trascendió al de la gente común, por así decirlo, que siguió creyendo años durante todo este tiempo la leyenda de Guayaquil. Fíjense que estamos a 2024 y esto Dora León lo descubrió por allá en el año 1970 más o menos aproximadamente. Entonces resulta que llevamos casi 50 años, medio siglo, continuando con la idea de que Guayaquil viene de la leyenda de los caciques Guayaquil. Sin embargo, hace 50 años ya se conocía la verdad que tristemente no ha sido transmitida. Pero precisamente para eso estamos nosotros aquí, para hablar de la grandiosa historia de Guayaquil, pero desde las realidades. Y de alguna manera también para rendirle un homenaje a la gran Dora León, que con su trabajo trató de encontrar precisamente estas realidades y darle una identidad más fuerte a Guayaquil a través de lo que es real. Sin embargo, resulta triste ver que aún hoy, desde la oficialidad, es decir, la prefectura, el municipio, el gobierno incluso, se sigue manteniendo esta idea de que el nombre proviene de la leyenda de Guayaquil. Y ahora es tu turno. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y si no, ¿qué opinas al respecto? Y conmigo nos vemos pues en el próximo video porque ya estoy listo para irme. Chaito, chaito.